Constitución de acuerdo a su identidad histórica, denominación de la propia comunidad. Segundo, la organización. Denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Bien, la organización lo vamos a ver en el último apartado de esta lección, por lo tanto ahí me remito. La Constitución da unas pautas sobre lo que tiene que ser la organización, pero en todo caso ahora nos quedamos en que el Estatuto tiene que establecer cuál es la denominación, cuál es la organización y cuál es la sede. En tercer lugar, la asunción de competencias. Esto es esencial, porque ya sabemos que las comunidades autónomas no tienen competencias que deriven de la Constitución, sino que la Constitución establece el techo competencial, o dicho de otra manera, establece las competencias que corresponden al Estado, y todas las demás no es que pertenezcan a las comunidades autónomas, sino que pueden pertenecer a las comunidades autónomas si se sumen en los estatutos. Por lo tanto, el Estatuto tiene que tener un listado de competencias. Ahora ya los que se han reformado a partir de 2006 son más claros a la hora de establecer competencias exclusivas de la comunidad, competencias compartidas, competencias concurrentes, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en el tema próximo, pero en todo caso decir que el Estatuto tiene que tener ese contenido. Y luego puede contener, esto es un contenido mínimo, es un contenido necesario si queremos. El Estatuto tiene que decir cómo se llama la comunidad, cuáles son sus órganos y cuáles son sus competencias. Luego puede contener otros aspectos como los símbolos, como el pluralismo lingüístico, la economía, la hacienda, normas programáticas y sobre todo los que se han reformado a partir del año 2006, empezando por el de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo los de Cataluña, Andalucía, etcétera, etcétera. Estos contienen una declaración de derechos. El Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar sobre ello, tanto en la sentencia sobre el Estatuto de Valencia, que es una sentencia del año 2007, de 12 de diciembre de 2007, como en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El Tribunal nos ha dicho que sí, que se pueden contener estos derechos, que no son derechos equiparables a los derechos de la Constitución, ni por supuesto pueden entrar en contradicción con los derechos de la Constitución, ni pueden implicar infracción de ningún otro precepto constitucional, empezando por la igualdad entre los españoles y siguiendo por cualquier otro precepto de la Constitución. Como es lógico, el Estatuto está sometido a la Constitución, de tal manera que estos derechos, vamos a decir, tienen otro carácter, tienen otro perfil, pero pueden establecerse. Tienen, si queremos, otro rango, van más allá de lo de la Constitución y no pueden implicar infracción o quebrantamiento de la Constitución. No serían, si queremos, derechos fundamentales en el sentido estricto y propio de la Constitución, pero más allá de eso, pues los estatutos pueden contenerlo, ¿no? Esto como algunas otras cuestiones. No pueden contener todo lo que quieran, sino que lógicamente tienen que contener aquello que se vincule o que se relacione o que sea necesario para la definición, creación, organización y aspectos básicos de una comunidad autónoma, porque si no tendrían un contenido ilimitado. No tienen un contenido ilimitado, pero tampoco se tienen que ceñir exclusivamente a lo que dice el artículo 147 de la Constitución, sino que pueden contener otros contenidos que deriven, que estén permitidos o posibilitados por otros preceptos constitucionales o que por lo menos no sean contradictorios con ningún otro precepto constitucional. Esto es lo que dijo más o menos el Tribunal Constitucional relativo a los derechos, a las declaraciones de derechos en los estatutos, que hoy, como digo, es un contenido extendido y bastante común en todos los estatutos que se han reformado. Luego la declaración puede ser más o menos amplia, ambiciosa, etcétera, pero en todos los que se han reformado a partir de 2006. Y por último, en esta pregunta, la cuestión de la reforma de los estatutos, ya lo hemos leído, 147 apartado tercero. Se reformarán como ellos digan, pero hay una cosa importante. En todo caso, tiene que ser aprobado mediante ley orgánica la reforma, por lo tanto, también la reforma tiene esa doble participación, esa doble vertiente. Primero, la comunidad autónoma, que participa y que además es la única que puede instar a la reforma, iniciar la reforma del estatuto. No puede llegar el Estado y decir, bueno, ahora voy a aprobar una ley orgánica de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Esto tiene que partir de las instituciones de la propia comunidad autónoma. A partir de aquí, bueno, pues hay diferencias a veces en el tipo de mayorías cualificadas que se exigen, en la aprobación, pero normalmente por lo que se hace es conceder iniciativa al gobierno autonómico o a la propia asamblea de la comunidad autónoma y luego pues establecer un procedimiento con unas mayorías casi siempre cualificadas. En algún caso se limita a la mayoría absoluta, pues en otros a mayorías de 3/5 o
mayorías cualificadas en el ámbito de la comunidad autónoma y luego esto pues, pasará al Congreso y al Senado para su aprobación. La diferencia fundamental es que solo en algunos estatutos, que suele coincidir con aquellos de la vía grabada, es decir, los del 151, se prevé un referéndum también para la aprobación o la reforma del propio estatuto. Es decir, cuando se reforma el estatuto, se va a celebrar un referéndum. Ya sabemos que esto fue algo conflictivo en el caso del Estatuto de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el estatuto, después de haberse aprobado por referéndum, pues fue declarado inconstitucional. Pero, en fin, esto en términos jurídicos constitucionales no plantea tampoco mayor problema porque no hay nada, ninguna norma que derive de la Constitución, ni de la lógica, ni de la coherencia, ni del sistema constitucional que impida que una norma ratificada por referéndum se pueda declarar inconstitucional si lo es. No obstante, luego la ley orgánica del Tribunal Constitucional se ha reformado precisamente para establecer que los estatutos de autonomía puedan ser sometidos a un control previo y que este control previo, si tienen que ser ratificados o sometidos a referéndum, que ese control previo se lleve a cabo siempre antes del referéndum, de tal manera que ya, si el Tribunal ha dicho que el estatuto es inconstitucional, pues lo dice antes de celebrarse el referéndum. Bien. Y en ese caso, pues, por supuesto, no se puede llevar a cabo el referéndum, salvo que se reforme el proyecto de estatuto en aquellos puntos que el tribunal haya dicho que sea inconstitucional. Pero esto, como digo, solo se plantea, bueno, el recurso previo de inconstitucionalidad se puede presentar en todos los estatutos de autonomía, sin excepción, pero el problema de que se celebre el referéndum antes o después, pues lógicamente solo se plantea en aquellos que prevén referéndum. La mayoría, en realidad, pues no prevén esta necesidad de referéndum, sino que simplemente pues, se aprueban en estas dos fases, la fase autonómica y luego la fase del Estado mediante ley orgánica. Bien, con esto pasaríamos a la cuestión de la organización de las comunidades autónomas, que es la última pregunta de esta lección. Desde luego es una pregunta en la que podríamos detenernos, la organización institucional, podríamos detenernos muchísimo tiempo. De hecho, incluso por los manuales, los manuales que recomendamos para toda la materia de derecho constitucional y por supuesto estos que hemos recomendado específicamente para derecho autonómico, pues lo van a hacer de una manera mucho más detallada. Pero nosotros, siguiendo la idea de que aquí vamos a ver los fundamentos constitucionales y que la Constitución, pues en realidad no dice tanto sobre la organización institucional, sino que un examen exhaustivo de la organización institucional de las comunidades lo que requiere es el examen de todos los estatutos de autonomía, así como de las leyes específicas que regulan cada uno de los órganos, bueno, empezando por las leyes que regulan los gobiernos o los reglamentos de las cámaras parlamentarias. Y esto pues no podemos hacerlo en el contexto de este programa porque son 17 estatutos de autonomía, pero felizmente hay muchísimos elementos en común y entonces lo que sí vamos a hacer es alguna reflexión, alguna idea de aquellos parámetros que son más o menos comunes o más habituales en la regulación de los órganos de nuestras comunidades autónomas. Porque lo primero que tenemos que decir es que todos, es decir, aquí lo de vía ordinaria y agravada y de máximo nivel competencial o de menor nivel competencial, en la organización tienen un aspecto básico común, que es el modelo. Nuestro modelo tiene muchísimos elementos, nuestro modelo de organización de las comunidades autónomas tiene muchos elementos comunes, y es que ha sido un modelo parlamentario. Un modelo que, si queremos, se parece bastante a la organización del Estado que hemos estudiado, con la diferencia de que ninguna comunidad autónoma tiene un sistema bicameral, es decir, solo hablamos de una cámara. Ninguna de las 17 tienen dos cámaras, dos asambleas, dos cámaras parlamentarias, sino solo las 17 tienen un parlamento, las 17 tienen un gobierno, y las relaciones entre parlamento y gobierno en los 17 son las propias del sistema parlamentario. Es decir, el gobierno tiene una investidura parlamentaria y luego el gobierno puede, ahora ya en todos los casos, disolver la Cámara Parlamentaria anticipadamente, y además la Cámara Parlamentaria puede exigir responsabilidad política al gobierno a través de la moción de censura y a través de la cuestión de confianza. Por lo tanto, un modelo parlamentario a todos los efectos. Origen parlamentario del gobierno, relaciones entre el gobierno y el parlamento propias de este modelo parlamentario con la posibilidad de exigencia de responsabilidad política. A partir de ahí vamos a
en primer lugar, leer lo que nos dice la Constitución, que hay que explicarlo en su contexto, es decir, aquello que deriva de la regulación constitucional de la organización de las comunidades autónomas, y luego pues analizaremos muy brevemente, un poquito más en detalle, pero no mucho más, esto que he dicho de los distintos órganos de las comunidades autónomas. El único artículo de la Constitución que se refiere a la organización de las comunidades autónomas es el artículo 152. Y hay que decir una cosa, en realidad, este artículo no es aplicable a todas las comunidades autónomas, sino solo a aquellas de vía agravada que accedieron a la autonomía en virtud del artículo 151, como hemos explicado hace un momento. Así que esto es curioso. En las demás, pues no tendrían por qué seguir este modelo. Es que en realidad en las demás, cuando se aprobó la Constitución, ni siquiera estaba seguro que fuesen a tener un parlamento, que fuesen a tener competencias legislativas y por lo tanto que fuesen a tener una autonomía de naturaleza realmente política. Por eso solo se exigió lo que voy a leer ahora a las de vía agravada. Lo que sucede es que esto se ha extendido a todas las demás. Y además el Tribunal Constitucional ha dicho, si tuvieran otras comunidades autónomas estos órganos que vamos a mencionar, en particular en el caso del Parlamento, desde luego, si tuvieran estos órganos, tendrán que seguir los criterios que dice el 152. ¿Qué criterios dice? Bueno, dice el 152, apartado primero. En los estatutos aprobados por el procedimiento que se refiere al artículo anterior, como vemos, no dicen todos, sino solo los de vía agravada, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente elegido por la asamblea. Ya se está diseñando aquí el modelo parlamentario, porque podría ser que el presidente fuera elegido por el pueblo. No. Ya la Constitución lo dice por la asamblea, modelo parlamentario. De entre sus miembros y nombrado, además, entre los miembros de la propia asamblea, y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Modelo parlamentario. Y luego nos añade, un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. No dice que forme parte del Poder Judicial de la comunidad autónoma, porque no hay Poder Judicial de la comunidad autónoma, sino que en el ámbito territorial de la comunidad autónoma se nos dice que habrá un Tribunal Superior de Justicia. En los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de este. Bien, esto es lo que nos dice la Constitución y, como digo, ni siquiera es aplicable a todos los estatutos, sino solamente a los de la vía agravada. Lo cierto es que este modelo pues, se ha extendido prácticamente a todos. Vamos a ver cuáles son los órganos de las comunidades autónomas. Bueno, antes de ver todo esto, una mención sobre la cuestión de la capitalidad. En el tema del Estado mencionamos la cuestión de la capitalidad del Estado. La capitalidad también de las comunidades autónomas suele establecerse en los propios estatutos. Hemos visto hace un momento cuáles son el contenido necesario de los estatutos, y entre ellos está la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. La cuestión de la sede se vincula con la capitalidad. En muchos estatutos se dice abiertamente cuál es la capital, y esto ya no plantea más problemas, pero a veces ha habido comunidades en los que se han repartido en alguna medida las instituciones, y puede que esté el gobierno en una ciudad y la asamblea en otras, el caso por ejemplo de la región de Murcia, o por supuesto el Tribunal Superior de Justicia, que puede estar en cualquier otra, como es el caso por ejemplo de Castilla-La Mancha, que como sabemos el Tribunal Superior de Justicia está en otra ciudad. Pero en definitiva, la esencia o lo que define la capitalidad va a ser siempre la presidencia, ¿no? La sede de la presidencia, porque es la suprema representación de la comunidad autónoma y la del Estado en la comunidad autónoma. El presidente, como acabamos de leerlo, esto va a ser lo que nos defina la capitalidad. Lo que sí es cierto es que este punto, a diferencia de todos los demás que vamos a ver,
que tienen bastante similitud. En el caso de la capitalidad encontramos bastantes peculiaridades a veces, ¿no? De sedes o sea, instituciones que tienen diversas sedes. Ha sido bastante común también en las comunidades, sobre todo más grandes, por crear luego otras instituciones. Pues a veces el defensor del pueblo tiene otra sede diferente. Bueno, nada de esto es relevante para la determinación de la capitalidad ni altera cuál es la capital. La capital va a ser la sede en la que esté la presidencia. Bien, ahora vamos a entrar, ahora ya sí, en la regulación, aunque sea de una manera muy resumida, de los distintos órganos de la comunidad. En primer lugar, el gobierno. El gobierno va a tener diversas denominaciones en cada comunidad autónoma, pero todas ellas tienen esa consideración común, ¿no? De un gobierno siguiendo un modelo parlamentario en el cual el presidente va a ser elegido por la Asamblea. Aquí la única diferencia con el procedimiento de investidura que ya conocemos para el presidente del gobierno es que evidentemente aquí no va a intervenir el rey, sino que la función que en el proceso de investidura del presidente del gobierno desempeña el rey, aquí la va a desempeñar el presidente de la Asamblea. Es decir, el presidente de la Asamblea es el que va a reunirse con los distintos grupos con representación parlamentaria y hacer una propuesta, y la propia Asamblea, bueno, luego con pequeñas variantes en todas las comunidades es similar. El candidato plantea o expone su programa a la Asamblea y se va a exigir luego una votación que normalmente pues, va a ser mayoría absoluta en primera votación y en su defecto mayoría simple en segunda votación. Si no se alcanza la mayoría, pues en casi todas las comunidades tienen un sistema similar al de la Constitución. Se tramitan sucesivas propuestas y transcurrido un plazo determinado, que en algunos casos es incluso 2 meses, igual que en el del Congreso, se disuelve la Asamblea. Solamente en algún caso excepcional, como precisamente es el de Castilla-La Mancha, se prevé una solución en la cual no se disuelve la Asamblea ni se vuelven a convocar elecciones, sino que aunque no se obtenga mayoría absoluta ni mayoría simple en segunda votación ni prosperen sucesivas propuestas, directamente lo que va a suceder, si no se obtiene ni mayoría absoluta ni mayoría simple, va a ser la investidura automática del candidato del partido que tenga más escaños, ¿no? Bueno, esto es una